Hola a todos, bienvenidos a un programa más de La Nueva Voz, en este canal que de a poquito estamos mostrando y acercándole a todo el mundo, se llama La Yapa. Bueno, hoy estoy con un invitado especial, un amigo, que la verdad que hace mucho que tengo ganas de hablar con él. Una persona que hace mucho ruido en la gastronomía, no solo acá, sino en Buenos Aires también. Y bueno, tenía muchas ganas de hablar con él, con Facu Kreiman. ¿Cómo andas, Facu? ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias por la invitación. Siempre feliz de charlar con vos, en cualquier ámbito. Bueno, Facu, querido, un gusto tenerte acá. Gracias. La verdad que conozcas nuestra casa. Gracias. Estamos arrancando y la verdad que queremos darle una vuelta de tuerca a lo que es los medios el 9 de julio y hablar con todo el mundo. Y la verdad que siempre te lo dije, me pareces alguien interesante para hablar. Muchas gracias. Y bueno, acá estamos. Estamos para charlar de lo que quieras. Bueno, Facu, vamos a arrancar allá arriba, ¿no? Porque hace poquito se desarrolló el Mundial de Sushi en Capital Federal y bueno, llevaste un gran premio, ¿no? Pero sí, la verdad que de sushi no conozco mucho. Ok, no, la verdad que se le puso el título de Mundial de Sushi, pero fue una competencia más argentina con algún equipo de Sudamérica. Pero participaron, la primera selección fueron 260 equipos, de esos nos eligieron por currículum básicamente. Claro. Yo hace 22 años que hago sushi, un poquito más, 24. Entonces un poco nos eligieron por trayectoria, currículum y un par de cosas más, fotos, etcétera. Y de esos quedamos 30 para la competencia final. Y bueno, en la competencia final tuvimos la suerte de quedar segundos. Y que es un montón, demasiado. Y después de llevarnos también una categoría. Se participaba en 6 categorías, más una competencia de velocidad y alguna cosita técnica de filetear un pescado y eso. Y bueno, de los 30 el jurado seleccionaba 5 en cada categoría solamente para probar. O sea, por cuestión estética o por cuestión de técnica de cómo estaba el arroz, etcétera. Y de las 6 categorías más competencia, nosotros tuvimos en 4 en la final. Ah, muy bien. Así que muy bien y demasiado. La verdad que más allá de bien, no lo esperábamos y empezábamos a clasificar a la final y yo miraba al equipo con el que estaba yo y era como, bueno, che, ¿y vamos si ganamos? Vamos pasando de paso. Claro, una suerte, vamos pasando. ¿Y ahora qué hacemos? Che, Facu, ¿y dónde se desarrolló el campeonato? Estuvo en la Rural. El predio de la Rural. Sí, es el primer campeonato que se hace de la especialidad, por así decirlo, por lo menos en Latinoamérica. Sí. Así que fue algo bastante novedoso y fue algo muy lindo de participar, porque al ser el primero uno no sabe tampoco cómo es el estilo de competencia. Quizás ya la próxima ya entendemos cómo... Sí, quizás ajustar alguna cosita, inclusive las últimas 2 categorías que yo no llegué a la final, si hubiera solamente llegado, capaz que lo ganaba, pero y yo sentía que me faltaban si hubiera estado en el restaurante, lo hubiera resuelto tan rápido. Pero bueno, estábamos en una competencia y estábamos aprendiendo un poco cómo elegían y qué parámetros se llevaban. Y fue divertido, la verdad que fue muy divertido. Bueno, y el domingo, hace un domingo, festejaste tu primer año con Sushi 9 de julio, en la esquina de Sarmiento y Frondizi, ¿no? Exactamente, primer año, 365 días abiertos. Parece mentira que hace un año charlábamos que ibas a armar el sushi acá y el local y estabas con toda esa incertidumbre también de que recordemos que Facu es de acá del 9 de julio, pero vivió mucho tiempo en Buenos Aires y estaba viniéndose a vivir acá y era toda una apuesta, ¿no? Sí, fue un riesgo que corrimos, pero un riesgo medio controlado, porque la verdad es que me conocían, había un público que me conocía y bueno, tampoco había tanta competencia en el sector, entonces había que ponerle ganas, había que hacerlo y armamos algo que nos divierte también, ¿no? O sea, la estética, el lugar, todo es para divertirse. Sí, la verdad que buscaste una esquina que yo creo que te preguntamos a 10 personas de algo que se pone ahí, ninguno me iba a decir ni siquiera algo gastronómico. No, fue una suerte. Nosotros estábamos buscando lo típico por el centro y de repente el chico de la inmobiliaria no nos cerraba mucho algunos locales y dijo, che, tengo una esquina en un lugar. Y lo fuimos a ver y cerraba por todos lados, sin saber inclusive que Frondizi termina siendo una calle importante para el cruce de la vía. Entonces, sin saber eso, nosotros lo alquilamos y de repente era como, che, necesito un semáforo. Está pasando mucho. Está pasando mucho. Y después nada, tuvimos la sensación de que
de que no había que ponerle un nombre, ¿viste? Que la palabra sushi era lo importante, que es una categoría de un producto y que, nada, y si estamos en 9 de julio, y suficiente para eso. Claro. Facu, y el público de 9 de julio en lo que respecta al sushi, ¿no? Vos que venís, bueno, recordemos que Facu tiene un restaurante en Buenos Aires ya hace años que se llama Namida, Sí, vamos a cumplir 10 años. 10 años, que no es poco. ¿Y qué diferencias encontrás, digamos, con el público de acá en el sushi? Ahí hay como, digamos, te piden como cosas muy especiales o cómo es. No, la verdad que, a ver, el público se divide en dos. Hay una porción del público que está conociendo el producto, Claro. que eso, si lo tengo que poner en palabras de producción, estamos hablando de los roles más clásicos, estamos hablando de un sushi más de cuando empecé a hacer el producto. Y después hay otra porción del público que conoce el restaurante de Buenos Aires, que va a comer a Buenos Aires o que busca otro tipo de productos, que me busca el otro 30 o 40% del menú, que es algo un poco más jugado. Sin embargo, a mí lo que me sorprende es la adaptación del público. O sea, lo rápido que asimila una nueva propuesta si les gusta, y lo rápido que se adapta y lo rápido que se arriesga también. De repente tenés a alguien que pide una box que nosotros le decimos primeros pasos Sí. y lo prueba, dice nunca comí sushi, y lo prueba, y al fin de siguiente te está Se pidiendo todo algo eso. loco y decís, pero pará, vos lo probaste hace. Y sí, me sorprende eso porque se abre un nuevo panorama, ¿no? En la gastronomía también de acá, que es interesante, ¿no? De probar cosas distintas y de tomar riesgos que uno a veces piensa que en una ciudad como 9 de Julio la gente come asado y tiene sus costumbres, pero está dispuesta a correr algunos riesgos, lo cual está bueno. Sí, moverse un poco de lo clásico, ¿no? Sí, un poco salir de la zona de confort, entender que es un producto también muy particular. Digo, acá la verdad que hay pocos que lo hacen, entonces también es un producto muy particular Claro. y que la gente tampoco sabe tanto hacerlo en la casa, entonces hay que tomarlo como lo que es. Pero, pero me sorprende la cantidad de gente que en un año arranca pidiendo Para probar. para probar porque nunca probó o porque inclusive un hijo le pide para probar porque está muy bien en la cultura joven el producto, Exacto. le pide para probar y de repente un año después lo tenés Te pide pidiéndote padre. para el cumpleaños un barco de 200 piezas y vos decís, pero Pero usted no debería probar. usted no quería comer carne todos los fines de semana, Claro, ¿viste? Así que eso es, me parece algo muy propio de acá, que lo estoy tomando como muy fuerte de ese lado, como me está abriendo un nuevo panorama de yo arriesgar un poco más, que tenía un poco miedo de eso, Claro. de quedarme como muy estático. Y va jugando un poco más. Y empiezo de a poco a darme cuenta que se puede jugar y se puede arriesgar y solamente hay que tratar de hacer las cosas bien. Total, que no es poco. Que no es poco, pero hay que hacer a veces con lo que uno, Sí, con lo sí. que uno más lucha, ¿no? Y claro. Facu, contame, ¿por qué el sushi? Después de tantos años de gastronomía, ¿por qué te acercaste al sushi? ¿Cómo fue tu acercamiento? Suerte. Necesitaba trabajar y básicamente iba a entrar en una franquicia de cafeterías que no existe más, que se llama Aroma Café. Estamos Aroma hablando Café, de sí. 23 años atrás. Hice todas las pruebas y de repente yo había comido sushi en la casa de un tío mío que hacía él porque era muy caro, entonces hacía para la familia y no daba de probar. Nada que ver, obviamente, al producto Sí, que sí, se sí, hace, sí. ¿no? O sea, era muy casero. Y, y hablando con mi tío que quería buscar trabajo, él me dice, bueno, conozco al dueño de un restaurante de sushi, ¿te interesa? Digo, sí, bueno, de última trabajo 3 meses y después me voy a trabajar a la costa. Esa era mi idea. Y cuando estoy en la entrevista, entra un muchacho de acá de 9 de Julio, por la puerta, un tal Ulises Napoli, y me dice, ¿qué haces acá? Y yo digo, vengo a la entrevista para trabajar acá. No, ya está, quedaste, olvídate. Olvídate. Y empecé a trabajar con él. Contactos. Contactos de 9 de Julio, que es impresionante. Que siempre hay uno en 9 de julio, Siempre hay todo. alguien que conoce a uno de 9 de Julio. Es verdad. Y eso es Lo puedo corroborar eso. increíble. Y bueno, él obviamente después había que trabajar, ¿no? O sea, no solamente había que trabajar y me quedé, me enamoró la cultura japonesa, me enamoró la forma de trabajar, la forma de sentir las cosas y después, qué sé yo, hay algo que también es interesante, que se me dio fácil. Claro.
A veces no solamente es esfuerzo, sino o Sí. dedicación o que te guste. Encontraste algo que te gustaba sin pensarlo. Sin No tenía- pensarlo, se me resultó fácil y en menos de un año, creo que a los 8 meses ya estaba encargado de barra y del restaurante y de repente estaba con la posibilidad de ser encargado, gerente del sector de cocina y fue como todo muy rápido, pero porque se me dio un poco más fácil, básicamente eso. Claro. Facu, y contarle a la gente, al público, qué es, digamos, qué es, yo nunca comí sushi. A ver, Juanpi abre la puerta y dice, quiero comer sushi. ¿Qué me ofertás? ¿Qué me decís? Mira, arranca con esto. Mira, yo a la gente le digo muy simple. Si te comes pescado y el agridulce no te disgusta, no vamos a decir te gusta porque capaz que, pero no te disgusta y comes pescado y te gusta el arroz, obviamente. Pero con esas 3 variables, si vos me decís que sí a las 3, es imposible que no te guste. Muy bien. Es imposible. O sea, esa es la realidad. Yo te preguntaría, ¿te comés pescado, filé de merluza? Sí. ¿Comés agridulce, algo, cualquier cosa que se te ocurra alguna vez? Sí. ¿Comés agridulce? Digo, ¿comés un queso y dulce? Un postre vigilante. Sí, claro, postre vigilante. ¿Comés agridulce? Sí. ¿Y comés arroz? Sí. Listo. O sea, ya están casi adentro. Sí, como yo me ocupo, no te preocupes. Y tenemos un combinado que es eso, primeros pasos, que la idea es que lo vayan comiendo escalonado, desde un rol apanado y frito con el pescado cocido por dentro, langostinos fritos, y el último tiene una fetita de salmón crudo arriba, como para ya meterte un poco más fuerte. Incursionar un poquito más en eso. Siempre tengamos en cuenta que sushi significa arroz avinagrado. O sea, su es el aderezo o vinagre, y shi viene de la palabra mochi, que es arroz crudo o arroz. Entonces, cualquier cosa que tenga arroz avinagrado es sushi. O sea, podemos meterle una salchicha dentro de un rol y va a ser sushi. No estamos faltando el respeto. Es el arroz. Es el arroz. La vedette, digamos, del sushi es el arroz. Es la clave absoluta y también la clave para mí y para la competencia de sushi. La clave es que el arroz te salga con ciertas características. Por suerte en Argentina se produce arroz, así que está buenísimo. Claro, ahí ya tenés un paso adelante. Y te saco un poco del sushi, Facu. Hace poco tiempo hiciste una propuesta gastronómica de verdad que muy interesante, que me tocó de cerca porque es una casa familiar. Hiciste una propuesta gastronómica que se llama Casa Mondelli, ahí el famoso castillo que le dicen todo. La verdad que te fue muy bien y las imágenes que pude ver fue espectacular. Contame un poco la idea, cómo fue el desarrollo. Curso de este año escuché mucha gente decir que no se comía como en Buenos Aires, que no había un lugar como Buenos Aires, que no se montaba un restaurante como Buenos Aires. Entiendo que muchas veces es difícil, como gastronómico también lo comprendo. Sí. Y bueno, elegimos hacer un restaurante por un día a esos niveles. O sea, tratando de aspirar lo mejor que podíamos. Y tratar de estar a la altura de un público que también lo pedía. O sea, lamentablemente era limitado porque para poder brindar ese tipo de servicio tenés que limitarlo de alguna manera, porque no puedes atender y atender y atender. Hay muchos productos que trajimos que son difíciles de conseguir acá, pero montamos un restaurante, básicamente es eso. Queríamos que el que venga a comer tenga la sensación de que se había transportado a otro lado. Que no estaba en Mitre y Edison, que estaba en otro país, en otro lugar, en otra ciudad, y de golpe cuando salía decía, che, estoy en mi casa. Estoy en mi casa y me vuelvo a mi casa caminando o tardo 10 minutos y la pasé bien. Y intentamos un poco lograr eso. O sea, nosotros hicimos este restaurante que no sabemos cuándo lo podremos volver a montar, pero este restaurante se llama Perspectiva, que es un poco eso, es cambiar la perspectiva de cómo vemos las cosas. Uno a veces pasa por ese lugar todos los días de su vida y lo toma como algo normal. Y la verdad que la casa no es normal. O sea, no. Para mí es normal porque me crié ahí, pero para el resto la mayoría no es normal. Entonces, nos pasó un poco eso, ¿viste? Que la gente se sorprendía porque para vos era Casa Mondelli, o para muchos es Casa Mondelli, sí. y para la gente era el castillo. Exacto. Y la verdad es que una familia fundadora, ¿viste? El primer plano del parque, es impresionante. O sea, se te pone la piel de gallina, sí. porque realmente es para valorar. Es para valorar porque son los inicios de esta ciudad tan linda que tenemos. Sí, Facu, y además, más allá de
del proyecto, está buenísimo, te da digamos, te da ese punto de vista que a veces como nuevejuliense pasa que como que bastardeamos nuestro lugar sin darnos cuenta, ¿viste? Como diciendo acá no se puede hacer, acá, y la verdad, saliendo del gastronómico, no, vos es en el ejemplo que lo pudiste hacer vos, pero en otros rubros también, animarse a hacer cosas diferentes. Yo Sí. creo que tiene un valor agregado, y vos lo hiciste bueno, en este caso con Casa Mondeli, y la verdad que quedó muy bueno. Sí, sí, hay que animarse, hay que animarse. A veces es un riesgo y da un poco de miedo, pero bueno, hay que animarse y probar. Exacto. Y creo que la gente lo recibe bien. Creo que a la gente le gusta cuando alguien se anima y lo apoya. Después, bueno, depende de Sí, uno sí, está la estar a la altura de expectativa la y las alturas, expectativa claro, y eso es difícil de manejar porque la gente maneja su propia expectativa. obvio. Entonces, uno puede estar creyendo que lo hace súper y Sí, vos estás tranquilo que lo que está ofreciendo él lo sabe es hacer, y bueno, suficiente. después cada uno es muy subjetivo Muy sobre sus subjetivo. gustos. Sobre todo ni hablar en gastronomía, ¿no? O sea, es Totalmente, muy subjetivo. Así que totalmente. para nosotros era importante estar a la altura. Creemos que lo estuvimos. La casa ayudó muchísimo. La iluminación ayudó muchísimo. Em, Algo interesante es que conocí mucha gente. Un lindo grupo de trabajo armamos, porque yo me ocupé de la parte gastronómica, pero intenté desligar toda la otra parte porque entendía que no podía hacer todo. Y bueno, estuvo Gustavo, Yeti, Mari Graciolo, hay una chica que se llama Gina que hizo las ilustraciones, Bernie, Marilina que trabaja en las redes y además me ayudaron con la parte estética. No, bueno, obviamente vino mi socio de 8-6 de un negocio que tenemos de verdulería de Buenos Aires a ayudar a cocinar, que es siempre valorable. Y nada, un equipo de trabajo que entendió a la perfección por dónde iba Claro. por dónde iba. Y eso, puedo decir que Rosa, una de las primeras veces que me pasa en todos estos 22 años de gastronomía, encontrar tanta gente que comprende lo que uno está queriendo comunicar y decir Así que a y veces es lo hacer. más difícil. Y a veces lo más Porque uno la difícil. tiene muy claro y quizás bajar la idea y que se pueda llevar a cabo es muy difícil. Muy Y difícil. con la mayoría de gente de 9 de julio, ¿no? 100%. Y va a seguir siendo así, 100%. Bueno, Buen Facu, material. la verdad, muchas gracias por venir, por Por conocer favor, nuestra gracias a casa. ustedes. Estás siempre invitado. Cuando Si quieras. quieren comer en sushi 9 de julio, Sarmiento y Frondizi. Y bueno, en las redes también, sushi 9 de julio. Sushi 9DJ en las 9 de redes. Y bueno, ahí estamos. Estamos de jueves a domingo. De jueves a domingo. A partir de las 5 de la tarde ya empezamos a tomar los pedidos. Y delivery normal. Una hora de espera. A veces más porque es inevitable. Pero bueno, nada, es un delivery normal, como cualquier lado. Genial, Facu. Muchas gracias por venir. A Y ustedes, bueno, muchas gracias. bueno, gente, seguimos con la nueva voz, streaming y con más invitados.